Ujú. Ahí vengo yo nieta. Ok. Buenos días. En nombre de la Dirección de Investigación, agradecemos su presencia esta mañana en nuestro octavo ciclo de conferencias de I+D. Saludamos a los docentes, investigadores, estudiantes y público en general que nos acompañan. Antes de dar inicio con la presentación, el doctor Carlos Medina, director de la Dirección de Investigación, estará dando unas palabras de bienvenida. Y posteriormente, el doctor Luis Mendoza, asesor del expositor, compartirá unas palabras acerca del trabajo de tesis que hoy se presentará. Adelante, doctor Medina. Muchísimas gracias, Elis. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Es muy importante estos momentos, ¿no? Y este tipo de actividades como punto, pues, de intercambio de conocimiento. El día de hoy, pues, tenemos un trabajo muy interesante que se está llevando adelante dentro de la Dirección Nacional de Investigación, el joven Iván Bonilla, y pues vamos a tener pues también pues el apoyo y la colaboración pues de su asesor, el doctor Luis Mendoza, y también está trabajando con el doctor Uribiades Calderón. Así que esperamos pues que sea de su agrado, que también pues le saquen el mayor provecho a esta información y a la presentación pues que va a hacer Iván. Así que bueno, que disfruten la jornada y que sea de gran provecho. Saludos a todos. Bien, buenos días. Bueno, tengo el gusto de asesorar al estudiante Iván Bonilla. Él es parte de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. También está laborando dentro de la Dirección de Investigación. Como asesor y coasesor del estudiante, él está desarrollando actualmente un microservicio de visualización de datos para el sistema CRIS Alpha Per Se que lleva la Dirección de Investigación dentro de la Universidad Tecnológica. Lo que se busca primeramente va a construir un microservicio basado en tecnologías web y desplegado en diferentes contenedores Docker, integrar una herramienta llamada Apache Superset con el fin de construir gráficos y tableros interactivos que permitan a la toma de decisiones dentro de la institución en el contexto de investigación. Este trabajo va a estar abordando desde el diseño y desarrollo hasta la validación e integración de su prototipo como parte de una fase primordial en la integración del sistema Alpha Per Se institucional. Bueno, si bien doy paso al estudiante Iván Bonilla para que pueda presentar. Bueno, gracias, doctor Medina y doctor Luis Mendoza. Vamos a dar inicio con la presentación de nuestro expositor, el cual es estudiante de la carrera de licenciatura en desarrollo de software de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Su recorrido profesional inició con una pasantía en la Embajada de Panamá en Estados Unidos, en Washington, en la cual tuvo la oportunidad de desarrollar un código de Python enfocado en ingeniería de datos. Este proyecto le permitió combinar habilidades técnicas con un contexto internacional y diplomático. Posteriormente, se unió al equipo de la Dirección de Investigación dentro del proyecto de Alpha Per Se de la Universidad Tecnológica. Este proyecto ha tenido varios roles claves, entre ellos ha sido creador de la interfaz gráfica y de usuario del sistema, creador de la metodología del sistema de control de versiones y seguimiento de entregables del proyecto, y encargado del desarrollo e implementación de la fase 5 del proyecto, que incluye la visualización y reportería avanzada. Durante su carrera como estudiante, ha participado activamente en la jornada de iniciación científica y ha formado parte de varios grupos estudiantiles de la IEEE como expositor, organizador y participante. Actualmente, ha orientado su desarrollo académico en el área de investigación científica, participando como autor de manuscritos y pósteres en conferencias tanto nacionales como internacionales. Además, es miembro del Grupo de Investigación en Computación de Alto Rendimiento Iberogún. Sin más, los dejo en compañía de nuestro expositor Iván Bonilla, quien nos presentará el tema hacia una herramienta de visualización de productos de investigación, caso de estudio, Universidad Tecnológica de Panamá. Adelante, Iván. Hola, buenos días a todos. Solamente me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve.
Gracias, Eli. Perfecto. Bueno, primero que antes de empezar, agradecer a mis asesores, a mis compañeros de la Dirección de Investigación. Sin ellos hubiera sido imposible poder hacer este desarrollo que ahora se ha transformado pues, en mi tesis. Y también gracias pues, a la VIPE, al doctor Carlos, a Luis, a Eli, gracias por la oportunidad y por la presentación. Sin más, pues voy a dar inicio a esta presentación titulada Hacia una herramienta de visualización de productos de investigación, caso de estudio Universidad Tecnológica de Panamá, a la cual nombré una gestión de la investigación con horizonte en la información, ya que es el punto al que queremos llegar como horizonte, ¿no? Como bien mencionó Luis, estamos haciendo un módulo del sistema de investigación Alpha Per Se, así que lo que vamos a ver en esta presentación corresponde al avance de la investigación y el desarrollo correspondientes específicamente a la fase 5 del sistema institucional de investigación Alpha Per Se. Este desarrollo corresponde a una implementación de software, el cual se integra y se contextualiza a los datos de investigación de la Universidad Tecnológica. Y bueno, el presente de trabajo corresponde a un trabajo de graduación para optar por el grado de licenciatura en desarrollo de software en la Facultad de Sistemas. Aquí tenemos una pequeña agenda. Vamos a empezar con los antecedentes para entender un poco dentro del contexto institucional el impacto que tiene este desarrollo de esta plataforma. Vamos a ver un poco la metodología que estamos utilizando para crear la herramienta. Veremos un poco resultados preliminares que hemos logrado tener hasta la fecha, casos de uso que ya hemos podido utilizar para poder validar esa plataforma, conclusiones, trabajos futuros y agradecimientos. La pregunta siempre es cómo les explico qué estamos haciendo, ¿no? Y para esto vamos a utilizar el método deductivo, el cual vamos a ir desde lo más general hasta lo más específico. Dentro de ese contexto general, vamos a tener Alpha Per Se, el CRIS Alpha Per Se. Ya les explicaré qué es un CRIS, ya les explicaré qué es Alpha Per Se, ¿no? Dentro de Alpha Per Se tenemos Alpha Analytics, que hemos denominado de esa manera el módulo de analítica de datos y reportería avanzada. Y dentro de Alpha Analytics tendremos el módulo de visualización y reportes avanzados. Ese último círculo más pequeño es el que vamos a estar desarrollando como trabajo de graduación. Así que aquí tenemos este diagrama de capas que nos va a mapear o nos va a permitir navegar a través de los módulos de Alpha Per Se para tal vez tener un mejor entendimiento dentro del ecosistema de Alpha Per Se, donde podemos ubicar el desarrollo de este módulo. ¿Qué es Alpha Per Se? Alpha Per Se puede definirse de muchas maneras, ¿no? Puede definirse como la evolución del SIC, que es el antiguo sistema que precede a Alpha Per Se. También se puede definir como un producto de transformación digital dentro de las operaciones de la VIPE. Pero para efecto de esta presentación, a mí me gusta utilizar estas dos definiciones. Un CRIS, que Alpha Per Se es un CRIS, y que también es la nueva plataforma para toma de decisión desde la Vicerrectoría de Investigación por radioextensión. Aquí podemos ver dos capturas de pantalla del módulo 1, investigadores, que es el que actualmente está abierto, está en producción para que a uso de la comunidad universitaria en general. ¿Qué es Alpha Per Se como CRIS? La definición de CRIS es un nombre que se le da a un sistema de información, pero que su target o su enfoque está ideado para responder necesidades que tienen que ver con la gestión de la investigación o de datos que se generan producto de la investigación científica. En este caso, es un sistema de información basado en tecnología que integra y vincula varios elementos y procesos del ecosistema de investigación, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando sistematizamos los procesos de investigación es que podemos llegar a tener estas ventajas como datos centralizados, prepararnos para tener estrategias, mejor decisiones estratégicas basadas en esta información y por ende llegar a tener un mejor performance, un mejor rendimiento, mejores números, mejores resultados en cuanto al contexto de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la productividad de nuestros académicos? ¿Cómo medimos la productividad de nuestros grupos de investigación? ¿Cómo medimos nuestros centros de investigación y facultades? Son preguntas que se pueden responder a través del uso de Alpha Per Se. ¿Cómo llegamos a una conclusión de como universidad en qué somos buenos en cuanto a investigación? ¿Cuáles son nuestras áreas de enfoque? ¿Cuáles son nuestros investigadores más productivos? ¿Cuáles son nuestros centros más productivos? Todo ese tipo de respuestas
las podemos responder con Alpha Per Se. Esta nueva plataforma de toma de decisiones de la BIP, en su momento, mientras estuvimos haciendo un mapeo de todos nuestros actores, tiene alrededor de 30 unidades involucradas en procesos administrativos y académicos. Esto es para tener una idea de por qué Alpha Per Se es importante dentro de la institución. Por qué es importante, y no solo dentro de la institución de la Universidad UTP, sino también afuera, ya que enviamos muchas encuestas a Cenacit, trabajamos también con Censit IP y también trabajamos con el resto de IPs que en un futuro van a seguir uniéndose y realicen operaciones de tipo de investigación, ¿no? Así que la visión estratégica de Alpha Per Se crece, aumenta, a diferencia de su predecesor, porque ahora la Alpha Per Se se basa en una visión más estratégica, de integridad, de automatización y mucho basándose en una filosofía del impacto institucional que tiene. Esto se logra porque Alpha Per Se en su filosofía de validación de fuentes de información trabaja con muchos procesos de control y aseguramiento de la información, algunos automáticos, otros manuales, en los cuales nosotros buscamos reducir la cantidad de procesos que generan errores humanos, errores de información no verificada y permiten que el sistema sea más automático al estar integrado de manera automática. Esto nos permite tener procesos internos a lo interno de la universidad con integraciones con plataformas de matrícula, de Secretaría General, recursos humanos, organización docente y entre muchas otras, y integraciones externas como la plataforma ORCID, como el Cenacit, el SNI, y vendrán más a medida que el sistema alcance madurez. Entonces, todos esos procesos de integración externa e interna de la mano de procesos de control y aseguramiento de la información permiten que el sistema Alpha Per Se logre tener información válida que se actualiza de manera automática y puede bajar la cantidad de errores que tenemos al momento de registrar esa información, que es un poco la filosofía de Alpha Per Se, ¿no? Tener información válida, automática y verificada. Hay otro aspecto importante y ya vamos a ir aterrizando en el porqué del módulo, y es que según un informe que realizó el ingeniero Axel Martínez acá en la Dirección de Investigación, resultado de un documento que se presentó en una conferencia, se logró mapear, y yo personalmente tomando el documento del ingeniero Axel logré contar alrededor de 73 indicadores. Sí, disculpa. Ah, ok. Sí, logré contar alrededor de 70 indicadores. Hello, hay un micrófono abierto ahí. Logré contar alrededor de 70 indicadores que la universidad necesita recopilar eh, relacionado a investigación, desde planes de desarrollo institucional internos, desde procesos de rankings universitarios externos, procesos de acreditación y requerimientos externos como encuestas o cualquier otro tipo de indicador que se solicite. eh, Relacionado a investigación tenemos alrededor mapeado de 70 indicadores. Así que para nosotros es importante poder generar el valor de esa información, poder generar esos datos para poder reportar de la manera más automática posible y menos tediosa y generando menos errores también, responder a este tipo de encuestas y estos indicadores. Por eso, en la ideación, en la visión inicial de Alpha Per Se, se contempla una fase, que en este caso es la fase 5, que se llama Alpha Analytics. Y esa fase está construida o está ideada para responder precisamente a la necesidad que mencioné anterior, responder a esos múltiples requerimientos de información del ecosistema de investigación, responder a reportes, poder palpar, poder ver cómo estamos moviéndonos a nivel de investigación, cómo ver todos esos datos, cómo se generan tendencias, agrupar, totalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tomando como referencia esta gráfica que resume las fases del desarrollo inicial de Alpha Per Se, hay una fase 5 que tenemos que trabajar, hay una fase 5 que tenemos que trabajar y precisamente es Alpha Analytics. Entonces, ¿qué es Alpha Analytics? Alpha Analytics es la fase que aplica técnicas avanzadas de estadística descriptiva e inferencial para la generación de conocimiento a partir de la información de estos productos de investigación de la UTP. Entonces,
Basándonos en esta pirámide que tenemos, la pirámide, ¿no? A poder generar relacionada a los datos de investigación. Pero primero, para llegar a los dos últimos peldaños, tenemos que trabajar las bases de esa pirámide. Tenemos que trabajar los datos y tenemos que trabajar la información para llegar al conocimiento y entonces tener la sabiduría, ¿no? Entonces, per se nos ayuda a trabajar la capa base, esta capa de los datos. Esta capa ayuda mucho a la parte de alfa per se porque, como les mencioné al inicio, Alpha Per Se y su filosofía de tener datos verificados, datos validados y que se actualizan de manera automática, nos permiten tener una sólida base de los datos. Así que lo que estamos trabajando en esta fase Alpha Analytics es poder generar información y conocimiento para llegar entonces en un futuro a sabiduría. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en el módulo de visualización y reportes avanzados, que es el módulo, lo que vamos a ver en este trabajo, parte de la tesis? Es trabajar la capa de información, trabajar los datos que tiene Alpha Per Se y mostrarlos de una manera que nosotros podamos generar conocimiento. Entonces vamos a crear información visual, gráficos, tablas, etcétera, para entonces poder crear ese conocimiento. Entonces el objetivo principal de este módulo es crear nueva información, principalmente usando técnicas de inteligencia de negocios y visual que permitan entender el comportamiento de estos datos, ¿no? Así que una vez que ya tenemos una mirada a lo que es la relación que tenemos con Alpha Per Se, el ecosistema de investigación de la universidad, el impacto que tiene a nivel en la gestión de la investigación de la UTP, vamos a entrar ahora a la parte de metodología. Vamos a entrar a la parte de cómo vamos a crear este software. Así que aquí nos vamos a poner un poco técnicos y para crear este software vamos a alojar en un servidor de la institución, en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, el Data Center de DITIC, en un clúster que ya tenemos corriendo Alpha Per Se. En ese mismo servidor se unirá este módulo. Así que vamos a partir de la configuración ya creada y actualmente en producción del sistema Alpha Per Se. Y este es más o menos un mapa de cómo se ve Alpha Per Se actualmente, ¿no? Tenemos microservicios de base de datos, tenemos el sistema de información, tenemos un sistema de autenticación y autorización de usuarios llamado CAS, todo desarrollado acá en la Dirección de Investigación por parte del equipo. Tenemos microservicios de Redis para almacenamiento y gestión de procesos asíncronos. Tenemos nuestra API, nuestra aplicación, nuestra interfaz de aplicación que nos permite comunicarnos con entidades internas y externas a este sistema, ¿no? Entonces, basado en esta infraestructura, que es la que actualmente Alpha Per Se está construido, vamos a agregar un nuevo microservicio, como mencionó Luis. Este microservicio le llamamos la implementación, ahorita tiene un nombre, pero el prototipo, vamos a llamarlo como prototipo. El prototipo es un microservicio basado en Superset que se va a agregar a la suite de Alpha Per Se y más o menos se vería de esta forma, ¿no? Para el prototipo vamos a descartar parte de los microservicios que no vamos a utilizar y nos concentraremos en los dos microservicios que son fundamentales para la creación de esta plataforma, que son la base de datos de Alpha Per Se y el Superset. Cuando nos basamos en esos dos servicios y trazamos un diagrama de Venn y buscamos las intersecciones, vamos a trabajar con Superset los tableros, las gráficas, la interfaz web y vamos a utilizar su bondad de ser open source. Open source quiere decir que es un código que no nos va a costar, no le va a costar a la universidad y solamente tenemos que estar pendientes de sus actualizaciones. Así que no es muy rentable para el equipo poder trabajar con un software como lo es Superset. Por otro lado, tenemos la base de datos, de la cual vamos a extraer información de investigadores, de grupos de investigación, proyectos de investigación, tesis y en un futuro, como a medida que Alpha Per Se vaya madurando y vaya generando más información, pues nosotros también seremos capaces de entrar a esa base de datos, capturar esa información y crear nuevas visualizaciones para el módulo de reportería que estamos creando, ¿no? Entonces, si trazamos una intersección entre esas funcionalidades del Superset y las funcionalidades de la base de datos, pues lo que tendremos en el medio van a ser los datasets. Esos datasets serán pues la conformación de vistas de SQL que haremos de la base de datos y posteriormente serán consumidos por el Superset para crear gráficos y tableros. Me explico.
Nosotros queremos visualizaciones de vistas de SQL en la base de datos de Alpha Per Se. Obtendremos columnas de información, por ejemplo, total de investigadores, publicaciones por centro regional, por unidades académicas, etcétera, y crearemos datasets. Esos datasets se almacenarán en la base de datos, pero también son consumidos por Superset para entonces poder crear gráficos con esa información previamente consumida de la base de datos. Ya hemos tenido avances, ya hemos podido crear productos mínimos viables, los cuales han sido validados, corregidos y demás, aquí mismo en la dirección de investigación. Así que les voy a mostrar uno que tenemos aquí, que fue que pudimos mapear los últimos 5 años hacia atrás de producción científica de la universidad, totalizando las publicaciones científicas de 2021, 22, 23, 24 y 25, en el cual hemos podido ver tendencias, evolución, hemos podido ver comportamientos interesantes, los cuales luego se han utilizado para la toma de decisiones, ¿no? Así que este es uno de los módulos que tenemos más maduros, más sólidos, que es el de publicación científica. Esto porque el primer módulo de Alpha Per Se que salió al público general es el módulo investigadores, y principalmente este trata de recopilar datos de publicaciones y datos de los investigadores. Así que hasta la fecha hemos podido trabajar con esa data, y a medida que Alpha Per Se vaya lanzando las fases 2, 3, 4, vamos a poder ir visualizando data consecutivamente al lanzamiento de esos módulos, ¿no? También hemos podido trabajar con una integración con el SNI, en el cual tenemos ya un tablero creado, el cual nos permite acá en la VIPE tener dividido el total de SNI por unidades, por facultades, por centro de investigación. Podemos tener la distribución de SNI por género, masculino versus femenino. Podemos tener una distribución del SNI por categorías, cuántos investigadores nacional 1 tenemos, cuántos investigador nacional 2 y distinguido tenemos. Y también hemos podido crear nuestro primer mapa de distribución una distribución de frecuencias del total de investigadores SNI por centros regionales. El mapa todavía lo estamos afinando, tenemos que mejorarlo, tenemos que customizarlo, porque como bien saben, la universidad tiene 2 centros en Coclé, por ejemplo, Innovación, el centro regional, Veraguas tiene el centro, Azuero corresponde a Herrera y Los Santos, así que el mapa todavía tiene que pulirse un poco más, pero ya somos capaces de crear este tipo de información que antes no éramos. Acá, por ejemplo, tenemos una base de datos de poder buscar esos investigadores SNI y a qué facultad están asociados, a qué sede están asociadas, qué cargo tienen, qué categoría de investigador y si están actualmente en periodo de inserción o no. Entonces, todo eso también. Y también importante el tipo de estamento. Así que todo este tipo de información bien granular, bien detallada, podemos llegar a tener ese nivel de especificidad con esta herramienta. Ahora vamos a ver un poco los casos de usos que hemos podido ya implementar con esta herramienta, ¿no? Uno de esos casos de uso es este módulo de reportería experimental, módulo que utilizamos aquí en la Dirección de Investigación Personal, utiliza este módulo para validar temas de certificaciones. Así que hemos podido crear un módulo, hemos podido crear una herramienta que ya a la fecha de hoy, siendo incluso un prototipo, es capaz de satisfacer necesidades propias de las operaciones de la dirección, que es uno de los objetivos principales de esta herramienta, poder utilizarla para tomar decisiones, para facilitar el trabajo y para tener todo ordenado aquí mismo en la dirección de investigación, ¿no? Así que este es un ejemplo de un dashboard, de una ventana con un buscador avanzado en la izquierda que tenemos para buscar investigadores de la UTP, y permite aquí en la dirección validar información al momento de que se solicita mucha información aquí en la dirección, ¿no? Hay otro caso de uso muy interesante que me gusta mucho recalcar, y ha sido la implementación en campañas de normalización de perfiles de ORCID, pero es mucho más que solamente la implementación de una campaña de normalización. Fue un proceso que se dio en el cual, si no teníamos la visualización que ustedes ven aquí, si no contábamos con esta visualización, no éramos capaces de identificar las anomalías que ustedes pueden ver aquí en este grupo de colores que están aquí. Al nosotros identificar esa anomalía, nos pudimos dar cuenta que algo estaba pasando, había una mala práctica, algo estaba pasando. En base a identificar
esa anomalía pudimos crear estrategias, luego pudimos aplicar esas estrategias, evaluamos los resultados y bueno, regresamos, porque es un proceso iterativo, hasta que podamos llegar a un nivel de corrección aceptable, ¿no? Entonces, lo que sucedió aquí es que nosotros pudimos observar que había una mala práctica en el registro de las publicaciones, porque no se estaba integrando. Entonces, eso nos ayudó a que pudimos crear capacitaciones que vinimos haciendo en la dirección desde el campus hasta centros regionales, centros de investigación, y fuimos uno a uno capacitando a nuestros investigadores a que integraran su ORCID con las plataformas de indexación de artículos. De esta manera nosotros poder tener esa data automática y validada. Si recuerdan, pilares fundamentales de la filosofía de Alpha Per Se. Datos integrados, datos automáticos, datos validados. De esa manera podemos llegar a tener visualizaciones correctas y no tener tantas anomalías que reflejan malas prácticas. Así que caso de uso súper interesante en el cual ya pudimos utilizar nuestros módulos de visualización para poder identificar y corregir y mejorar nuestras prácticas en la práctica de nuestros investigadores acá en la UTP, ¿no? Así que ya llegando prácticamente a las conclusiones, nuestra propuesta de microservicio en Apache, básicamente basada en Apache Superset, permite a nuestros gestores de investigación, permite a la vicerrectoría, permite a la dirección y en un futuro permitirá a cada director de centro, gestor de grupo, poder tener acceso a información de valor para medir su productividad, sus tendencias y poder tomar decisiones, ¿no? Esta herramienta implementada no corresponde, no representa un coste adicional porque nos estamos basando en una herramienta de software libre, así que eso es un asset importante de tener en cuenta. Este prototipo propuesto utiliza la misma metodología de base de datos que Alpha Per Se. Es súper importante recalcar esto porque no hay tanta fricción tecnológica en lo que estamos proponiendo como solución, ya que se adapta muy bien, es muy compatible con lo que actualmente está desarrollándose en Alpha Per Se y en la dirección y también se va a implementar en un futuro. Esta herramienta es muy funcional para la generación de reportes, validado ya por los casos de uso que les he mencionado anteriormente. Y bueno, los casos de uso, las implementaciones y las pruebas han dado validez de la usabilidad de esta herramienta y el impacto, súper importante, el impacto que tiene en las operaciones y toma de decisión de la Dirección de Investigación y de la VIP. Como trabajo futuro, nos basamos nuevamente en las etapas de desarrollo de Alpha Per Se y lo que queremos hacer es desarrollar más visualizaciones a medida que Alpha Per Se vaya madurando sus etapas. Queremos poner esta herramienta en producción para que esté acceso a toda la comunidad universitaria. Queremos sugerir siempre, porque cuando hablamos de módulos de inteligencia de negocios o que tienen que trabajar con datos, un reto o un desafío constante siempre es asegurar la calidad de los datos. Así que nuestra responsabilidad como equipo de trabajar con datos es siempre sugerirle tanto al equipo de desarrollo Alpha Per Se como a los usuarios que siempre velar por la calidad de los datos. Si no tenemos buenos datos, tendremos malas visualizaciones. Si tenemos buenos datos, tendremos buenas visualizaciones. Y bueno, incentivar a nivel interno y a nivel externo el uso de esta herramienta. Dentro de esto, pues, exhortar a DIPLAN, la Secretaría de Metas, la Rectoría, centros regionales y facultades, de que esta sea la nueva plataforma para, cuando a investigación se refiera, venir acá y poder tomar las decisiones en base acá, ¿no? Y bueno, más adelante tal vez poder transferir esta tecnología a otras unidades de la universidad. Estamos tratando de que sea de software abierto, de que sea portable, de que tenga muchas bondades para que sea una herramienta que pueda ser reproducida por otras direcciones, por otras unidades dentro de la institución y también se pueden beneficiar de todas las bondades que la Dirección de Investigación y la VIP se están beneficiando, ¿no? Así que, sin más, quisiera agradecer pues al equipo de la Dirección de Investigación, a este equipo que ustedes pueden ver aquí, que ha ayudado a la ideación, al diseño, al desarrollo y actualmente a la implementación, no solamente del módulo 5, de la fase que estamos desarrollando, sino también de todo el ecosistema de Alpha Per Se, ya que sin un sistema robusto como Alpha Per Se, nuestras visualizaciones serían imposibles de hacer, ¿no? Así que agradecer pues a mis asesores, a Luis, al doctor Luis, al doctor Uribiades,
al doctor Carlos por la oportunidad pues, de unirme al equipo de la dirección, a la doctora Lilia también por la oportunidad de trabajar acá en la VIPE con todos. Y bueno, sin más, quedo a disposición del equipo organizador, pues si hay algunas preguntas, con mucho gusto pues le respondo, ¿no? Muchas gracias, Iván, por la presentación y pasamos al espacio para preguntas y respuestas. Si alguno de los participantes igual desea hacerle alguna pregunta, pueden escribirlas en el chat y Iván estará entonces respondiéndolas. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente para abrir los micrófonos. Adelante, profesor Edgar. Buenos días, muchísimas gracias por esta propuesta. Felicito a Iván Bonilla y a todo el equipo asesor por Alfa Per Se. Mis preguntas están en el tema de aseguramiento de calidad. ¿Qué controles están estableciendo ustedes para asegurar la calidad de la información? Vale, el principal control que nosotros estamos utilizando es acceder a fuentes de información que sean validadas. ¿En qué me refiero validadas? En que sea un proceso sistemático, lógico, el cual lleve a que esa información sea consumida, no que sea una persona que subió o ingresó un dato en nuestra base de datos, sino que estamos utilizando procesos que van muy orientados a normativas, a reglamentos de aquí de la universidad, unirnos con entidades externas, utilizar fuentes como ORCID, que es una institución externa internacional, s- diría yo que es una de las más importantes en lo que sería la gestión de perfiles académicos y de investigación. No existe un investigador internacional que no cuente con un perfil de ORCID, no existe un investigador reconocido que no tenga perfil de ORCID. Entonces, utilizar o apalancarnos de plataformas como estas que llevan años en este negocio o en esta industria de lo que es la creación de datos, de la creación o gestión de lo que es la información y la investigación, nos ayuda mucho como equipo y como universidad a apalancarnos de fuentes que son internacionales, o sea, que son muy bien vistas por los rankings o que son accedidas por los rankings al momento de crear, esos puntos dentro de los rankings, pero también que son instituciones que todos los investigadores usan, o sea que nuestros investigadores o nuestra plataforma llega a ese nivel o está a la par incluso de plataformas globales como lo son ORCID, como lo puede ser Google Scholar, como lo puede ser otras, ¿no? Porque también durante la creación o el diseño de Alpha Per Se se tuvo reuniones con plataformas como Simago, que son plataformas externas europeas que se dedican también a este negocio de la medición, de la investigación, de la medición de indicadores de investigación, de citaciones. Ellos sí se dedican a cosas más específicas como cienciometría, bibliometría y demás, pero hemos tratado de ver los enfoques que ellos tienen al momento de resolver los problemas y no copiarnos, pero sí inspirarnos mucho y basarnos mucho en la forma en la que ellos, sí, básicamente su filosofía. También tuvimos reuniones con la gente de Scopus, del Sevier, en la cual pudimos ver y palpar sus sistemas de información, el equivalente al FAPER 6, ¿no? Y trabajar de la mano también de Senacid, cuando Senacid, antes de lanzar su plataforma equivalente a la nuestra, también tuvimos reuniones. Entonces, yo diría que los procesos, para concluir la respuesta, yo diría que el control de calidad que tenemos es muy a tratar de homologarnos con nuestros pares, ¿no? Homologarnos con esas organizaciones o esas entidades que están al mismo nivel o convergen en la misma circunferencia, pero también las que están un poquito más externas, que son más internacionales, que tienen que ver tal vez con un tema ya más de innovación, de vinculación, porque al final todo va alineado, ¿no? Entonces,
Yo diría que sí, principalmente eso, la filosofía de tener acceso a información validada, apalancarse con entes externos, homologarnos con nuestros socios principales, con nuestros principales stakeholders, y tener los fundamentos de la calidad del software, ¿no? La integridad de los datos, la atomicidad de los datos, entre otros, ¿no? Entre otros, que la información sea accesible, sea íntegra, son siempre las filosofías que van a permitirnos tener datos seguros. Así que espero haber respondido un poco la pregunta, que tiene una respuesta técnica, pero también tiene una respuesta estratégica. Listo, muchas gracias, Iván. Algunos comentarios en el chat por parte de Anthony Martínez. Dice que excelente, todo claro por ahora y felicidades por su trabajo. Al igual que Héctor Poveda, excelente herramienta. Felicidades, Iván, y al equipo. Tengo una pregunta por parte de Max Medina. Dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿De qué manera la plataforma Alpha Per Se contribuye a fortalecer la visibilidad internacional de la UTP? Super Max, gracias por la pregunta. Es bien importante porque es un objetivo tal vez indirecto de Alpha Per Se, pero sigue siendo un objetivo y sí tiene su repercusión. Alpha Per Se, si yo estuve haciendo unas pruebas hace poco y le preguntaba a ChatGPT y a la IA por Alpha Per Se y ya la IA es capaz de saber qué es Alpha Per Se. Lo explica muy bien. Es capaz de entrar a Alpha Per Se, minarlo, hacer web scraping y arrojar data sobre lo que tiene Alpha Per Se. Entonces, yo te podría decir que en un día como hoy, en un año 2025, hablando de una industria, hablando de industria 5.0 incluso ya, o sea, estamos tratando de transformar digitalmente la investigación, ¿no? Así que estamos hablando de industria 4, pero ya se habla de industria 5. Y por otra parte, en el mundo de la sociedad de la información, que son temas que están ahorita, no tener un sistema de información, no tener esa información en un sitio web que pueda ser scrapeado por la IA, por gente como QS, como los rankings. No sé si recuerdas al principio, pero había una slide que hablaba de que cuando trabajemos los datos de investigación, podemos agilizar procesos de acreditación y podremos mejorar esos reportería que le damos a los procesos de ranking. O sea que indirectamente automatizar todos estos datos de investigación, tenerlos todos sistematizados, normalizados. Eso es bien decepcionante, Titón. Triste y decepcionante. Ok. Tener acceso a esa información en una página web que pueda ser accedido fácilmente por todo el mundo, créeme que aumenta mucho la visibilidad internacional que tiene la UTP, ¿no? Que tiene la UTP. Y la idea principal también es que yo no me gusta decirlo así, pero cuando se estuvo creando Alpha Per Se, yo me basé mucho en LinkedIn para crear los perfiles, para crear la visualización de cómo se ve el UI de Alpha Per Se, porque al final yo quiero que un investigador que esté en una conferencia internacional, al momento de presentarle a otro investigador donde puede acceder a toda su producción científica, yo quiero que le muestre su perfil de Alpha Per Se. Yo quiero que esa sea la nueva tarjeta de presentación del investigador cuando está allá afuera en una conferencia o está dictando o está viajando. Yo quiero que use esa plataforma. Entonces, por eso si te fijas en el perfil del investigador, los datos del investigador se incluyen redes sociales como Twitter, LinkedIn, Scholar, Conecto, Cenacit y Orcid, y entre otras, porque al final la filosofía de Alpha Per Se es proyectar la producción científica del investigador, proyectar la producción científica de la universidad, los centros, los laboratorios, los grupos y el investigador hacia la comunidad internacional y hacia afuera, ¿no? Así que yo diría que influye, fortalece la visibilidad de la UTP en cuanto a investigación y producción científica bastante, sí, significativamente. Max, gracias por la pregunta. Gracias, Héctor, también. Gracias, Anthony. Y perfecto. Hay otra Listo, pregunta. Sí, Hay otra pregunta de tenemos un Lili. comentario, tenemos un comentario de Daira García, que si van a tener más capacitaciones sobre la operatividad del mismo, y Ujú. una pregunta por parte de Víctor Centella. Lo felicito, Iván, apreciado el proceso y transformación compartido y al equipo detrás de esta transformación de datos y la visibilidad que esto conlleve.
Mi pregunta, ¿habría alguna información del impacto económico de las investigaciones en la UTP relacionadas con la estrella Alpha Persei, considerando los costos, las inversiones en observatorios, los beneficios científicos y el desarrollo tecnológico que genera? Esto sería una etapa importante delante que pudiese proveerse. Sí, súper, súper. Sí, es el camino, es el horizonte. Voy a responder a la profe Daira. Sí, vamos a tener más capacitaciones sobre la operatividad Alpha Persei. Sí, como les comenté, Alpha Persei tiene 5 módulos y nosotros cada vez que salga un módulo estamos pensando nuevamente hacer una ronda de capacitación a a las diferentes unidades, facultades, centros de investigación, en general, centros regionales. Cada vez que salga una fase, habrá un acercamiento por parte del equipo Alpha Persei, el cual va a tratar de dar a conocer el de qué trata la nueva fase y cómo ustedes tienen que, si tienen que preparar, actualizar, integrar y demás. Nosotros nos encargamos de eso, ¿no? Y igualmente, en Alpha Persei y en YouTube también, me parece, tenemos videos, tenemos documentación que permite, si ustedes la leen y siguen el paso a paso, también pueden ayudar a que vayan mejorando y puliendo su perfil del investigador dentro de Alpha Per Se. Pero la respuesta es sí, tendremos más capacitaciones sobre la operatividad del mismo. Ahora, respondiéndole acá al compañero Víctor, que está un par de pisos arriba de nosotros, ¿habría una información del impacto económico de las investigaciones de la UTP? Sí, debe haberlo. Al final, hablando un poco de los fundamentos de la investigación es para desarrollar, es para traer innovación, para crear desarrollo social, así que debe haber, y en la literatura que yo he estado leyendo para la tesis, hay muchos indicadores cienciométricos y de desarrollo que miden el impacto de la investigación en la sociedad para ver lo que es el desarrollo, ¿no? Y eso al final se traduce también en tema monetario. Es una data interesante, es una data interesante. Sin embargo, como podemos ver aquí en la gráfica, lo que estamos hablando acá es ya una parte más estratégica, es una parte más de planificación. Y allá es donde queremos llegar con este sistema. Allá es donde queremos llegar con la filosofía de sistemas orientados a toma de decisiones en base a datos. Y es poder ir sistematizando la data hasta poder llegar en un punto de madurez suficiente para poder llegar a respuestas como esa que plantea el profe Víctor, poder trazar intersecciones entre el impacto económico y la investigación y así sucesivamente, ¿no? Definitivamente, ese es un dato interesante que podríamos explorar también con el Sensit IP y ver cómo esas investigaciones se traducen en productos que se transfieren o innovación o en políticas públicas y ver el impacto que repercute eso a nivel de la sociedad, ¿no? No siempre a veces tenemos impactos económicos per se, pero tenemos un impacto social o tal vez de un producto que no es tangible y que por ende eso genera entonces un impacto económico, que es lo que le llamamos research outcomes o resultados de investigación. Por ahora, la tesis está delimitada porque no podemos abarcar todo el espectro de los resultados de investigación, pero está orientada a lo que le conocemos como research output o solamente el producto de investigación. ¿Qué quiero explicar con esto? Nosotros estamos midiendo, por ejemplo, publicación científica, proyecto de investigación, total de tesis, etcétera, etcétera. Producto de estas tesis o producto de una publicación científica, entonces podemos pensar en el siguiente paso, que es un producto de un artículo científico puede ser una política pública, o puede ser la transferencia de un producto, o puede ser la transferencia de un prototipo. Y entonces allá estaríamos hablando de poder responder ese tipo de preguntas como la que plantea el profe Víctor, ¿no? Pero definitivamente, tener una buena base de Alpha Per Se y una buena base de lo que es la filosofía nos va a poder llevar en un futuro a responder muy bien esa pregunta que plantea el profe Víctor. Así que bueno, gracias a todos se han mantenido acá en la conferencia y creo que ya no hay más preguntas, Eli, así que dejo ahí a que tú me digas qué sigue. Bueno, en el chat tenemos un comentario del profesor Edgar. Bueno, más bien son felicitaciones por el desarrollo del trabajo. Bueno, también el profesor Víctor Centella. Y bueno, creo que hemos finalizado el periodo de preguntas y respuestas. Y bueno, por parte de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión,
la Dirección de Investigación, agradecemos a nuestro expositor el tiempo que ha dedicado en este 8º ciclo de conferencias. Le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en esta mañana y si desean conocer más sobre nuestras actividades que realizamos, les voy a compartir en el chat para que sigan nuestra red social y les comparto también el correo de la dirección por si tienen alguna duda, consultas o sugerencias. Quedamos a la disposición. Y bueno, esto sería todo por parte de nuestro 8º ciclo de conferencias y nuevamente gracias por estar esta mañana participando y al expositor que fue el estudiante Iván Bonilla. Muchas gracias y que tengan un feliz día.